Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Israel Castillo, presidente de la Asociación Mexicana de Psicotraumatología. Y primero que nada quisiera agradecer a las y los organizadores de este foro la invitación para compartir estos aspectos tan importantes de la salud mental en la profesión del médico veterinario. Primero que nada quisiera disculparme, mi voz no es así regularmente. Acabo de salir de un tratamiento por COVID que afectó mis cuerdas vocales. Espero que poco a poco vaya retomando mi normalidad. Entonces, si mi voz se oye un poco rara, no es el ajuste de tu computadora. Así está saliendo mi voz en estos momentos. De repente también me vas a ver que tomo un poco de agua. Todavía se me seca mucho la garganta después del tratamiento, pero afortunadamente vamos mejor. ¿Y qué te parece si entramos en tema de una vez? Y quiero agradecer, como les decía, a las y los organizadores de este foro que podamos hablar de la salud mental de tu profesión como médico veterinaria. Y vamos a hablar acerca de focos rojos en el ejercicio de tu profesión. Vamos a hablar un poco sobre la parte emocional, sobre algunos indicadores de riesgo. Probablemente tú ya estás actualizada en el sentido de esta situación que se ha venido dando, el incremento de las tasas de suicidio en la profesión del médico y la médica veterinaria. Y se ha tratado de encontrar y de entender cuáles son las razones, se ha tratado de comprender cuáles son algunos de los elementos que están precipitando cada vez más este incremento desproporcionado de suicidios dentro de la profesión de veterinaria. Déjame compartir contigo un par de datos. En el 2014 encontré el primer artículo que se publica sobre salud mental en la profesión de los médicos, las médicas veterinarias, en relación al suicidio. Este artículo fue publicado en el 2014 y se llama así: Suicides and Death of Undetermined Intent Among Veterinary Professionals from 2003 through 2014. Fue publicado por la doctora Dr. Witte, y ella fue la primera que comienza a hablar y a relacionar este tema de la salud mental y suicidios, analizando una población significativa desde 1994 hasta el 2014, aunque el análisis se hace más específico del 2003 al 2014. Este primer artículo lo que intenta hacer es alertarnos sobre este incremento desproporcionado de los suicidios. Ahorita vamos a hablar un poco sobre esos datos en la profesión de veterinario. Este primer artículo abre las puertas a nuevas investigaciones que hasta la fecha, y muy probablemente tú también lo has escuchado, se ha podido investigar o se ha podido llamar la atención del incremento de suicidios en los últimos año y medio que llevamos de la pandemia, donde esto ha aumentado también significativamente. Y de acuerdo al Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, se dice que esto ya es considerado como una epidemia, una vez que estadísticamente se convierte en una anomalía. Se dice que los hombres veterinarios mayores de 36 años tienen 2.4% más probabilidades de morir, 2.4 veces más de morir por un suicidio que la población general, y se vuelve alarmante cuando vemos los números en las mujeres. Mujeres mayores de 36 años tienen 3.6 veces más probabilidades de morir por un suicidio que la población general. Distintas teorías han surgido en relación al tema del suicidio, vulnerabilidad, temas de trabajo, temas personales, temas económicos. Han surgido varios temas en relación al por qué se están dando estos datos. Yo no pude encontrar un solo factor. Lo que se cree es que tiene que ver con cuestiones multifactoriales. La mayoría de los artículos hablan del libre acceso, ¿no?, a este medicamento, pero pentobarbital, que se relaciona con los procesos de eutanasia y de muerte en la profesión
de los y las veterinarias. También se habla de una correlación muy fuerte de altos niveles de estrés, horarios de trabajo, un desgaste emocional, un desbalance en general en la vida de tu profesión. Estos son algunos de los factores que yo encontré que pueden de alguna manera precipitar el aumento y el incremento de las tasas de suicidio en tu profesión. Yo creo que no hay un solo elemento, creo que es una combinación, que incluso el momento actual que estamos viviendo, la gente adoptando mascotas al por mayor, saturándose de actividades con animalitos y algún tipo de complicaciones económicas. Yo creo que tú estás más actualizado en ese sentido que yo, pero creo que son muchos factores que nos van a dar como resultado esta combinación que está siendo letal. Desde mi punto de vista no existe un solo factor, creo que son muchos factores y ahorita vamos a hablar acerca de ellos, incluyendo la manera disfuncional del manejo principalmente de la parte emocional que tu profesión sí lleva, aunque probablemente no te has detenido a pensar en ese aspecto. Lo que hoy se sabe es que el suicidio particularmente está relacionado con una desatención a la parte emocional como un elemento fundamental de tu vida y de la mía. Es como si alimentáramos otras áreas de nuestra vida, la parte profesional, incluso el ejercicio, la parte física, la parte relacional, pero desatendiendo una parte emocional. El suicidio se convierte en una conducta en personas que están saturadas emocionalmente y se le ha llamado el sistema inmunológico emocional, que así como el sistema inmunológico físico necesita ser fortalecido con buenos hábitos, también el sistema emocional necesita de esa misma manera ser atendido, ser procurado, ser fortalecido para poder soportar las cargas de trabajo y todos los elementos emocionales que mencionaré en un rato. Para mí esa es una de las causas principales, la desatención al aspecto emocional de tu profesión, como si no existiera, como si fuera una entidad aparte a la cual no hay que poner mucha atención. Y ya que estamos en ese tema, permíteme tomar un poquito de agua. Ya que estamos en ese tema, es importante hablar de las profesiones que tienen una fuerte relación con la parte emocional. Y se dice que tu profesión, como la mía, ¿no? Tiene una fuerte relación con la parte emocional porque cuidamos, porque procuramos, porque establecemos relaciones interpersonales. En tu caso, con los humanos y con los animalitos, tú estableces un vínculo emocional que muy pocas veces en tu profesión, por lo menos en lo que yo estuve leyendo, no se reconoce esta necesidad del cuidado emocional por el desgaste. Cada vez que tú y yo establecemos una relación profesional humana con una persona o con un animalito también, hay un desgaste emocional porque esa relación va a terminar, esperemos que para bien, pero también termina, ¿no? en la parte de la muerte, y eso lleva a un desgaste emocional en tu vida. Probablemente en ninguna de tus clases en la facultad te enseñaron que existe algo que se llama el desgaste del cuidador. Tú eres una cuidadora, tú eres un cuidador, tú estableces relaciones, se depositan en ti expectativas, se depositan en ti a veces expectativas que sobrepasan la realidad. Se te exige que des de más, se te exige que seas una superwoman, un superman, que salves los casos que no son salvables, y eso tiene una exigencia emocional que se paga el precio, y le llamamos el costo del cuidador y de la cuidadora. Se cree que el desempeño profesional en tu profesión médica regularmente se cree que surge desde la parte racional. Si tú tienes que tomar decisiones, tienes que hacer una evaluación, un diagnóstico, tienes que hacer un plan de tratamiento, tienes que llevar a cabo cada una de las fases del tratamiento, estudios de laboratorio, los análisis, discusión con tus otros colegas sobre este mismo tema. Parecería que tu profesión tiene solamente este aspecto racional de toma de decisiones. La realidad es que en ese caminar cotidiano de enfrentarte a tener que tomar decisiones, también hay un componente emocional que desde mi perspectiva
esa es la que no se está cuidando desde las facultades, desde las aulas, hasta llegar al punto de este incremento desproporcionado de la tasa de suicidios en tu profesión. Yo creo que se ha sido negligente en ese aspecto de no hablar de la parte emocional en el establecimiento de relaciones, tanto con humanos, te decía, como con los mismos animales, y hacerte creer a ti, amiga, amigo, que tu profesión es meramente racional en este campo de toma de decisiones clínicas, cuando en realidad también lleva un gasto muy emocional muy fuerte. Cuando tú no estás consciente de este desgaste emocional, hay un costo, hay un desgaste, no te das cuenta, pero una parte de ti cotidianamente se está fracturando, se está fragmentando en este establecimiento de vínculos y disolución de vínculos. ¿Cuántos pacientes ves al día? ¿Cuántos pacientes animales? ¿Cuántos pacientes y sus humanos ves al día con los cuales estableces una relación, y esa relación a veces está friccionada, a veces está tensa, a veces hay enojo, a veces no están de acuerdo, a veces hay problemas económicos, discusiones económicas, discusiones del tratamiento? Hay un desgaste emocional que yo creo que no te estás dando cuenta, y que la profesión veterinaria no se está dando cuenta, que finalmente y lamentablemente se está pagando un costo sumamente alto. Te decía que este tiene un nombre, le llamamos el síndrome del cuidador o el costo del cuidador. Cuando en tu profesión hay muchas expectativas, cuando en tu profesión existen, ¿no?, esta necesidad de salvar, de quedar bien, de evitar la muerte cotidianamente, y esto le hemos llamado el síndrome del cuidador, y es un desgaste emocional invisible que si tú no pones atención, si tú no lo reconoces, es muy probable que esto comience a afectar tu desempeño emocional y social. Este síndrome del cuidador es resultado de establecer relaciones de cuidado. Si tu papel profesional conlleva una expectativa de que tú vas a hacer el bien, de que tú vas a preservar la vida, de que tú vas a curar, ¿no?, a nuestras mascotitas, de que tú vas a sanar mágicamente a nuestras mascotas. Se deposita en ti ciertas expectativas emocionales que tienes que cumplir. Y aunque mentalmente y racionalmente tú me digas no tengo que cumplirla, probablemente tú tengas este mandato interno de querer satisfacer a todos tus pacientes. A esto le llamamos el síndrome del cuidador o el desgaste del cuidador. Cuando un profesional no conoce este hecho emocional, cuando no está consciente de que existe un desgaste emocional, una parte emocional que se está cotidianamente fragmentando, fisurando, una de las reacciones muy comunes es tratar de evitar sentir a toda costa. Se va a intentar dejar de pensar en el costo emocional, se va a intentar dejar de sentir, de establecer relaciones, de establecer vínculos tanto con humanos como con los animales. Se va a intentar detener este mismo proceso, lo cual es sumamente peligroso. Lo natural sería permitirte sentir la parte emocional, permitirte incluso de manera natural fluir este tipo de emociones, el enojo, la tristeza, tu misma frustración, pero lo que regularmente se hace en profesiones médicas como la tuya es intentar dejar de pensar y de sentir este contenido emocional. Esto puede generar un mayor desgaste físico y emocional. Es como pelear algo que no puedes detener. Es como querer detener el contenido emocional de tu profesión, de tus relaciones interpersonales con humanos y tus relaciones con los propios animalitos, y quererlo sustituir por más razonamiento. Lo vas a querer aniquilar, lo vas a querer anestesiar, esta parte emocional. Desde mi perspectiva, eso es lo que está aumentando la tasa de suicidios y de malestares emocionales en tu profesión. El desconocer que existe una parte emocional y al mismo tiempo desconocer que puedes fluir y sentir esta parte
emocional de una manera natural sin que te haga tanto daño. ¿Qué te parece si continuamos? Cuando una persona intenta dejar de sentir, le hemos llamado a esto mecanismos negativos de afrontamiento o mecanismos de afrontamiento negativos, que básicamente es la intención consciente e inconsciente de querer anestesiar todas tus emociones, todos tus sentimientos en un desempeño profesional. Es como si utilizaras tus recursos internos para no sentir. En algunos casos estuve leyendo artículos y tus colegas regularmente reportan esta sensación de ansiedad al llegar al área de trabajo. Comienzan a tener ansiedad una noche antes de regresar al trabajo, comienzan a sentir conductas de aversión, conductas de evitación, ¿no? Comienzan a presentar ausentismo laboral en algunos casos, porque asocian ya el área de trabajo, el área clínica de trabajo, como un elemento de exposición emocional. Empiezan a sentirse ya esta incomodidad emocional que no quieren sentir y entonces van a utilizar estos mecanismos negativos de afrontamiento. Hablaremos de varios de ellos. Regularmente tiene que ver con excesos, regularmente tiene que ver con conductas evitativas, tiene que ver con el desbalancear tu vida para dejar de sentir esa parte emocional. Excesos de trabajo, voy a hablar de esto un poquito más adelante. Exceso de sustancias, químicas, alcohol, drogas en algunos casos, medicamentos, automedicarse, actividades de alto riesgo como manejar muy rápido o buscar peleas en la calle, el aumento de compras compulsivas por internet, exceso de trabajo, ¿no? Volverte un workaholic y tomar turno tras turno, incluso en distintos hospitales, distintas clínicas. Todo esto con el afán de dejar de sentir esto que sientes. Mucha gente, en vez de respetar la parte emocional, de sentir tengo miedo, de sentir tengo ansiedad, tratan de enfrentarla de manera muy directa, provocando reacciones sumamente peligrosas, que son estos mecanismos de afrontamiento negativo. Todo para dejar de sentir. Esa es la idea central de lo que está pasando aquí. Ya no quiero sentir, ¿no? Esta sensación de angustia, de ansiedad, de miedo, temor, frustración, etcétera, está sobresaturando mi vida personal, mi vida profesional, y ya no quiero sentir esto, y entonces voy a hacer todo lo posible por dejar de sentir. Eso, como veremos un poquito más adelante, no es lo más funcional. El que tú intentes amputarte la parte emocional, que tú intentes aniquilar y anestesiar la parte emocional, termina siendo un elemento muy dañino para tu salud física, mental, emocional, social incluso. Lo ideal es hacer algo distinto. Estas conductas aumentan el dolor, estos mecanismos de afrontamiento, el querer dejar de sentir, termina haciéndote sentir peor. Aumenta la frustración, la desesperanza, la pérdida del sentido. Y si te vas dando cuenta, se va haciendo una bola de nieve que va en aumento. Es una inercia hacia el desgaste emocional, hacia la saturación, excesos de trabajo, más deudas, necesidad de trabajar más y compras más y tomas más. Tu vida está más desbalanceada y se va haciendo un caos mental y emocional que es el que tenemos que cuidar y detenerlo a tiempo. Y ahora sí quiero hablar de los focos rojos. Te di este panorama como una introducción para que te des cuenta más o menos qué es lo que pasa y hacemos un breve resumen. Tu trabajo como médico conlleva una parte emocional que no puedes romper, que no puedes separar, que probablemente no te la explicaron, que probablemente no te enseñaron cómo manejarla, pero tu trabajo lleva a una parte emocional muy, muy, muy fuerte que hay que manejar de forma adecuada y no aniquilarla como la mayoría lo intenta hacer, provocando ahora sí mayor malestar emocional, físico y social. Hablemos de estos focos rojos. ¿Cuándo ya nos empezamos a preocupar cuando una persona presenta alguno de estos síntomas? El número uno tiene que ver con el aislamiento social. Todas estas sensaciones, emociones que quieres detener, que quieres opacar, que quieres anestesiar,
se aumentan en presencia de relaciones interpersonales, salidas, amistades, aunque estamos en pandemia, pero se aumentan, se exacerban en la presencia de socialización. Uno de los principales focos rojos que se han observado en el deterioro de la salud mental, no solamente tu profesión, sino en general, es el hartazgo social, porque te das cuenta que los demás a lo mejor están felices, están tranquilos, están en paz, tienen balance en sus vidas, y eso te enoja y eso te molesta, ver que otras personas puedan tener esta sensación de tranquilidad y de balance en sus vidas, y esto va a provocar que tú de manera natural intentes aislarte emocionalmente, aislarte físicamente, dejar de reunirte con esas personas, dejar de socializar, ¿no? Aunque estamos en la pandemia, tratar de no ver a más personas, y vas a querer llegar a tu casa, vas a querer llegar a tu departamento, desconectarte, tomar, abrir una botella, poner 10 capítulos de tu serie favorita y no hablar con nadie. Este es uno de los factores más importantes, porque la socialización, como te lo diré hacia el final de esta presentación, tiene un factor de recuperación. La socialización restaura todo ese desgaste emocional, lo mencionaré un poco más adelante, pero uno de los focos rojos a observar y a cuidar, a estar muy relacionado con el aislamiento social. Personas que comienzan a aislarse, personas que comienzan a apartarse. Si tú notas a una compañera, a un compañero que ya no socializa tanto, que ya no saluda, que ya no sale a comer como antes lo hacían en la clínica, en el hospital, y prefiere quedarse en su cubículo o en su coche comiendo a solas, ten mucho cuidado. Esa es una de las principales señales de riesgo emocional, de pensamiento y de acción suicida. Otro elemento es sobrecargarte. Como no quieres pensar y no te gusta estar tan sola, tan solo, vas a buscar nuevos turnos, vas a buscar nuevas oportunidades de trabajo, aunque corras de aquí para allá, tratando de resolver la parte de tus horarios. Pero el aumento de turnos, el aumento de trabajo, incluso el aumento de casos particulares, de visitas particulares, también está relacionado con un foco rojo, porque no quieres pensar, no quieres sentir, y entonces te vas a sobresaturar de actividades profesionales, particularmente, para no sentir, para anestesiar tu dolor, y para poder separar emocionalmente estas sensaciones tan desagradables. Entonces llevamos dos focos rojos: aislamiento social y el aumento de tu actividad laboral, con lo que esto conlleva, incluyendo falta de sueño, falta de ejercicio, falta de socialización. Es decir, como que la parte laboral comienza a colonizar toda tu vida y se convierte en un 99% de toda tu existencia, perdiendo el balance en todas las áreas de tu vida. Otro elemento es irritabilidad, cambios de estado de ánimo. No te vas a sentir en paz, no te vas a sentir tranquila, tranquilo. Tu tolerancia a tu frustración va a disminuir. Puedes tener choques con compañeras, compañeros de trabajo. Puedes también tener choques con jefes. Puedes tener choques con los dueños de las mascotas. Puedes tener choques con tu propia familia de origen, con tu pareja, en tu vida de pareja. Todo esto va incrementándose. Si ya te diste cuenta, es como un caldo de cultivo de un deterioro emocional y mental, físico también, en donde vamos dejando de socializar, perdemos el balance, tenemos mucho más trabajo, nos refugiamos en el trabajo y comenzamos a aumentar nuestra grado de irritabilidad, nuestro enojo, nuestra frustración, aumento de peleas en el coche, peleas con otras personas, y la gente no lo va a decir: te veo enojada, te veo enojado, te veo molesto, te veo ensimismada, porque van a notar cómo nuestros estados de ánimo comienzan a deteriorarse. Irritabilidad, tercer foco rojo. Uno más: excesos. Es decir, a la carencia del placer en la vida, ¿no? Esta
figura neurológica tan importante de la serotonina y dopamina, estos receptores de dopamina particularmente, cuando nosotros dejamos de socializar y solamente aumentamos el trabajo, nuestro cerebro va a tener que buscar una fuente de placer, va a buscar de dónde conseguir actividades que le produzcan placer. Desafortunadamente, en este deterioro emocional, esa búsqueda de placer no vendrá de donde tendría que venir, como lo mencionaré un poquito más adelante, y comenzará a ser sustituido por actividades que aparentemente producen placer, pero van a ir socavando tu vida mental, emocional, tu balance emocional. Particularmente los excesos, sustancias, como lo habíamos mencionado, el abuso de sustancias, principalmente alcohol, también drogas, ¿no? Se ha visto mucho el aumento de consumo de drogas para aumentar a grados muy pequeños la sensación de placer. Excesos en comida, ¿no? También se puede ser uno más, un sustituto del placer relacional. También puede ser los excesos de compras en línea, ¿no? El entrar a Amazon y comprar cosas que no necesitas, entrar a cualquier portal por internet y hacer compras de cosas que no necesitas. Apuestas, ¿no? La ludopatía, perdón, la ludopatía también está muy relacionada con estos focos rojos. Empezar a apostar, jugar en casinos virtuales, casinos reales, presenciales, en búsqueda de esta satisfacción y en búsqueda de este placer perdido por haber cortado esta parte o haber intentado cortar esta parte emocional. Entonces llevamos aislamiento, tenemos los excesos de trabajo, excesos de estas conductas de aparente placer, pero en realidad no son placer. Y uno de los más fuertes es lo que se conoce como la pérdida de la esperanza. Todo este espiral hacia abajo de aislamiento, de irritabilidad, de peleas, de excesos, de aumento de trabajo, va a terminar por socavar particularmente lo que conocemos en la psicología y en la psicoterapia como el sentido de vida. Es decir, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi función? ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál es la esperanza de mi trabajo? ¿Para qué lo hago? ¿Hago una diferencia o no estoy marcando una diferencia en mi vida? Esto nos va a ir llevando a este cuestionamiento más existencial en la búsqueda de algo que nos dé placer. Esta es la parte más peligrosa, porque cuando una persona comienza a presentar todas estas conductas de riesgo, estos focos rojos, y no encuentra un sentido de vida, es donde comienza desafortunadamente a aparecer la ideación suicida, donde empiezan a aparecer ideas y ustedes como médicos tienen los medios, ¿no? Los pentobarbital, ¿no? Este acceso a este medicamento y el conocimiento de cómo hacerlo. Además, parecería que ese es el punto más bajo de un deterioro emocional, cuando una persona ha pasado por estos puntos rojos en un deterioro en espiral hasta llegar al cuestionamiento de ¿para qué existo? ¿No? ¿Cuál es mi función? ¿Que haga una diferencia? ¿Cuál es mi papel en este mundo? Y sin tener una retroalimentación social, emocional, la persona comienza a cuestionarse su existencia y la vida misma. Este es el punto más crítico, cuando una persona comienza a ser un robot, cuando una persona comienza a tener conductas totalmente autómatas, sin ningún tipo de sentido. Se levanta porque se tiene que despertar, va a trabajar porque tiene que trabajar y no hay algún tipo de sentido de vida. Estos son los focos rojos más importantes que nos llevan a lo que te decía hace ratito, las conductas autómatas. Las cosas se hacen porque se tienen que hacer. Nos despertamos, vamos a trabajar, vemos a pacientes, atendemos cada uno de nuestros pacientes, principalmente porque se tienen que atender, pero no hay un sentido de vida. Ya no existe un sentido de vida y eso es lo que puede producir
particularmente, ¿no?, estos pensamientos de muerte. Estos son los elementos más complicados, estos son los elementos más peligrosos, diría yo, como focos rojos. Ahora, no quisiera yo dejarte en esta breve plática solamente con esta cuestión pesimista y oscura sobre los pensamientos de muerte. También quisiera compartir contigo de manera breve algunas estrategias de autocuidado, porque afortunadamente este deterioro que estamos hablando emocional de tu profesión no tiene que acabar en esta parte de perder el sentido de vida, no tiene que terminar ahí en la pérdida de tu sentido de vida. Esto se puede movilizar y ser transformado para que tú encuentres no solamente tu sentido de vida, tu placer, tu balance en lo general alrededor de toda tu vida. Pero ¿qué hacer? Se ha desarrollado un modelo desde hace mucho tiempo que le hemos llamado el modelo ABC en todas las profesiones de cuidado, en profesiones como la tuya y como la mía, en donde nos relacionamos con personas y tenemos pérdida emocional y un desgaste emocional. Le hemos llamado el modelo ABC porque cada una de las letras representa algo. La palabra A, la letra A, atención, para mí es la más importante, porque va a ser sumamente necesario que tú pongas atención a este tema emocional. En psicología decimos que lo que no se hace consciente no se puede cambiar. A lo que no pongo atención no lo puedo modificar. Por eso va a ser muy importante que desde este momento que tú estás viendo esta charla, esta pequeña charla, que tú reconozcas que en tu profesión hay un desgaste emocional. Parecería que tu desgaste es físico-mental nada más. La realidad es que por la naturaleza de tu profesión llevas un desgaste emocional que probablemente no habías visto, probablemente no habías reconocido. Por eso el paso número 1 es que estés consciente que tu profesión lleva un desgaste en otra área que no conocías, que es el área emocional. Establecer relaciones, tener expectativas sobre tu desempeño, pérdida de tus pacientes, muerte de tus pacientes, errores en tu profesión, como en cualquier profesión, tienen un desgaste emocional que tienes que reconocer. Tu profesión lleva un desgaste emocional, tu profesión involucra un desgaste emocional que hay que reconocer como parte de tu desempeño profesional. Si tú intentas detener ese desgaste, si tú intentas anestesiar ese desgaste, es muy probable que te cause más daño. Es mucho más probable que te hagas más daño intentando anestesiar esa parte emocional. Por eso va a ser muy, muy, muy importante que tú de primer paso reconozcas que es natural que tu profesión lleve un desgaste emocional. Ese es el paso número 1, que tú puedas reconocer que tu desempeño profesional lleva un desgaste emocional que no ves, que a lo mejor no sientes, no te enseñaron, pero sí está ahí. Cuando tú te das cuenta que hay un desgaste emocional, podemos pasar al siguiente paso, que es aumentar tu balance en tu vida, aumentar el balance en tu vida. Yo creo que cuando podemos poner atención y darnos cuenta que hay un desgaste emocional, entonces podemos tomar los pasos necesarios. Es como si tú te das cuenta que en tu trabajo hay una exposición a material que te hace daño, vas a poder utilizar los aditamentos necesarios para cuidarte. Pero cuando no estás consciente de que hay una exposición peligrosa, no te vas a cuidar. Por eso este siguiente paso creo que va a ser más sencillo cuando tú te des cuenta y estés consciente que tu profesión lleva un daño emocional. ¿Qué es el balance? El siguiente paso es el balance. Cuando tú te das cuenta que el pasar tantas horas en una clínica, en un hospital, te desgasta emocionalmente, vas a necesariamente involucrar en tu vida una nueva estructura. Balance en todas las áreas de tu vida. Balance en tu trabajo, ¿no? Que durante tu
tu turno laboral puedas tomar un break. Durante tu turno puedas platicar de otras cosas, no solamente de casos clínicos. Durante tu turno puedas salir a caminar un rato o puedas ya hacer una llamada a un ser querido, a un familiar, tu pareja. Que rompas esta inercia de bloques de 8 horas, 12 horas de trabajo y lo puedas dividir en pequeños fragmentitos donde involucres otras áreas de tu vida. Lee un libro que no esté relacionado con tu profesión, ve un video que no esté relacionado con tu profesión, platica de otras cosas que no están relacionadas con tu profesión. Dentro de este balance también es importantísimo el autocuidado físico, tu ejercicio, tu dieta, tu sueño, tus relaciones interpersonales. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre ellas. Pero aumentar tu estructura balanceada. Que tengas bloques, que tengas temas, que tengas amistades de otros lados, que tengas una actividad que no tenga que ver con todo que ver con tu profesión. Aprende a cocinar, aprende a cantar, aprende a tocar un instrumento. Busca estas actividades que te den este balance de temas, de personas, de energía, que te permita no estar contaminado nada más del mundo de tu profesión. Como te decía, tu ejercicio, tu balance, tu vida espiritual, ¿no? Si tienes una creencia, meditación, si te gusta leer desarrollo personal, si te gusta leer sobre una biografías de personajes que te llaman la atención. Aumenta tu balance, no satures toda tu vida en una sola canasta. Diversifícala, ¿no? Ten balance en tu vida. Y por último, para comenzar a cerrar esta breve plática, como te decía hace ratito, nuestro cerebro, y probablemente tú lo conoces más como médico, nuestro cerebro tiene sistemas receptores de dopamina, placer, centros de placer. Desde que nacemos, nuestro cerebro nace con una adicción. Eso suena raro, pero desde que nace tu cerebro y mi cerebro nace con una adicción. Y esa adicción es las relaciones interpersonales. Tu cerebro y mi cerebro necesitan relaciones interpersonales para implementar, para desarrollar dopamina, para tener sentido de vida, para tener placer, para tener esta sensación de conexión y de un lugar en el universo. Y no existe nada más funcional que las conexiones interpersonales. No existe nada más funcional para tu cerebro, no existe nada más sano para tu cerebro, para tus emociones, que las conexiones interpersonales. Yo creo que el aumento en la tasa de suicidios en tu profesión, así como en la depresión a nivel mundial, tiene que ver con lo que estamos viviendo. Nos encerramos hace un año, más de un año, nos guardamos, dejamos de socializar. Nuestros hijos, nuestras hijas dejaron de socializar para comenzar a interactuar a través de un medio muy similar a este. Y hemos dejado de socializar. Uno de los focos rojos, si tú recuerdas, es el aislamiento social. Por eso tiene sentido que una manera de contrarrestar el daño producido por la parte emocional en tu profesión, el antídoto sea socializar. Es decir, regresa de esa inercia de aislamiento y retoma tu vida social. Yo sé que si ya estás muy tronada, muy tronado, te va a costar trabajo, no te va a gustar, lo vas a ver como algo desagradable en un inicio, pero es como el medicamento, no te va a gustar, pero tienes que tomarlo. Si tú me preguntas a mí de estos elementos, el más importante para mí es el regreso a la conexión interpersonal. Relaciones profundas, significativas, relaciones de intimidad, relaciones cercanas, reír, gozar, cantar, llorar, en este contexto interpersonal, tiene la capacidad de restaurar el daño que es provocado por la exposición a tu trabajo y a mi trabajo. Tiene esta capacidad de aceitar, de lubricar, ¿no?, nuestras emociones y nuestro sentido de vida, nuestra esperanza, nuestro optimismo, nuestra fortaleza, todas estas conductas que hemos llamado resiliencia,
La socialización es el elemento fundamental. Si tú notas en tu centro de trabajo que una persona comienza a aislarse, a aumentar irritabilidad, una de las buenas prácticas que yo recomendaría para cualquier clínica o para cualquier centro veterinario sería el que aumenten de manera intencional la socialización en el staff, que aumenten de manera intencional los breaks, que aumenten los pequeños recesos de café, de comer, y que no permitan que nadie se aísle, que no permitan que nadie se aleje del grupo, para poder regresar a esta parte de socialización, generar reuniones no relacionadas con el trabajo, reuniones, carne asada, una fiesta cada mes de cumpleaños, esta parte de estar al pendiente unos por otros, ¿no? Que le llamamos rendición de cuentas, esta conducta de supervisarte, tú me cuidas, yo te cuido, en el aspecto interpersonal. A veces, y lo entiendo, ¿no? Yo también trabajo en instituciones, también trabajo en empresas, en universidades, y muchas veces queremos ser prudentes y no meternos en la vida de los demás. Pero yo creo que cuando se trata de la salud mental, aquí sí hay que meternos. Cuando se trata de la salud mental, creo que aquí sí hay que ser un poquito más intrusos, si me permiten esa palabra, para poder acercarme a ti, ¿no? Para poder acercarme a ti y asegurarme que estás bien emocionalmente. Tanto a nivel gerencial, ¿no? A nivel liderazgo, va a ser muy importante, como a nivel, digamos, de toda la organización. Va a ser importante este aspecto de hacer un pacto entre todos y nos vamos a cuidar. Sobre todo la parte social, la parte relacional. No permitir que nadie se aísle, no permitir que nadie se vaya a su coche a comer, no permitir que nadie coma en su cubículo a solas, es mantenernos socializando constantemente, riendo, echando relajo, cantando, bailando, ¿no? Hacer este tipo de actividades sociales dentro del lugar de trabajo. Cuando nosotros juntamos esos tres elementos, cuando nosotros juntamos el ABC, atención, balance y conexión, es ahí donde podemos pelear este desgaste emocional que tu trabajo conlleva y que muy probablemente no estabas consciente que había un costo emocional en el desempeño de tu trabajo. Entonces, si hacemos un resumen de lo que acabamos de platicar estos minutos, básicamente es esto. Tu profesión parecería totalmente racional, parecería que se mueve solamente en el plano racional, toma de decisiones médicas, pero tienes muchas expectativas personales y de tus clientes que van a acabar saturando la parte emocional, que tienen una afectación directa en tu parte emocional, que esto le llamamos el síndrome del cuidador. Es este desgaste emocional por establecer relaciones de cuidado donde hay expectativas hacia ti, para ti, y este desgaste emocional, como no estás consciente de él, tratas de evitarlo, tratas de cortarlo, de mutilarlo para no sentirlo. Regularmente estas conductas evitativas terminan por hacer más grande la emoción, hacer más grande la desesperación, la irritabilidad, la frustración y todo lo que acabamos de mencionar. Ese movimiento de querer evitar las emociones es muy disfuncional. Por eso mi propuesta hacia ti es no evitarlas, tomarlas como algo natural, como un desgaste natural, como te cansas físicamente, así como te tienes que sentar de vez en cuando porque tus pies te están matando. La parte emocional también se tiene que reconocer así como un desgaste natural para que tú puedas descansar emocionalmente, aceptar tu desgaste emocional y poner atención a él, aumentar tu balance y aumentar el contenido de tus relaciones interpersonales. Esto es lo que yo quería comentar contigo. Focos rojos, de dónde vienen los focos rojos, de dónde viene este desgaste y principalmente cómo evitarlo en tu vida, ¿no? Cómo evitar que llegues a esta pérdida de sentido de vida en tu vida. Pero todo inicia con la atención, ¿no? Reconocer que tu trabajo tiene un desgaste emocional
necesitas balance en tu vida y necesitas aumentar las conexiones interpersonales en tu vida para poder amortiguar todo este desgaste que conlleva tu desempeño profesional. Quisiera parar aquí, si ya te diste cuenta, me comienza a faltar un poquito el aire. Quisiera parar aquí y quiero pedirte que te cuides mucho, que pongas atención a tus emociones, que no te aísles, que no te vayas del grupo, que te mantengas en relaciones sanas para que tu parte emocional siga siendo nutrida de buena manera y pueda seguir siendo sostenida en tu área emocional, en el desempeño de tu profesión. Nuevamente soy el doctor Israel Castillo, me dio mucho gusto platicar contigo estos minutos. Yo quedo a tus órdenes, los organizadores tendrán mis datos por si quieres platicar, echar un mensaje y seguimos platicando del tema. Te mando un fuerte abrazo y te deseo que te cuides mucho en estos tiempos tan difíciles y que emocionalmente puedas estar bien. Te mando un fuerte abrazo.